Gracias, Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en esta noche, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que no pudieron estar en esta noche. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos alcanza cada día. Padre, en esta hora pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, pedimos sobremanera, Señor, por nuestros pastores, Señor, que tú los lleves con bien, donde quiera que estén, tú estés con ellos como poderoso gigante, y es la confianza que tenemos, que tú estás con ellos. Gracias, Señor, te damos por ello, y te pedimos, Señor, que aparte de ello, Señor, cualquier incidente, accidente, enfermedad, que nada pueda tocar su cuerpo, Señor, que seas tú, Señor, con ellos. Pon ángeles, Señor, alrededor de ellos, así también alrededor de nosotros, Señor. Pon un vallado, Señor, porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Y nuestra infidelidad no anula tu fidelidad, Señor. No importa, Señor, sabemos que tú eres fiel. Y por eso clamamos a ti en esta hora, Señor. Por cada uno de los miembros, los hermanos, de los pastores de esta congregación, Señor. De los pastores de tu iglesia, Señor, casa de restauración y adoración. Te pedimos, Señor, por ellos. Gracias, papito lindo, bello, precioso. Porque confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, oh Dios. Y a pesar de los pesares que podamos estar sujetos a circunstancias y situaciones adversas a nosotros, Señor, nosotros sabemos que tú tienes dominio y control, Señor, sobre todas las cosas. Tú tienes dominio y control. Nada escapa a tu control, Señor. Y si lo que está pasando tú lo permitiste, porque algo bueno tú vas a sacar de ahí, Señor. Algo bueno tú sacas, Señor. Porque dice tu palabra que los que te aman, todas las cosas le vienen a bien. Y es la confianza que nosotros tenemos, Señor. Por eso te damos infinita gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, papito lindo, bello, precioso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque si estamos de pie, es porque tú no tienes de pie, Señor. Porque tú nos levantaste cuando estábamos postrados y nos diste fuerza y nos diste la capacidad, Señor, para poder caminar conforme a tu voluntad. Cuando menos podíamos, Señor, cuando el pecado nos tenía esclavizado, tú sacrificaste a tu Hijo por nosotros, para que ahora nosotros podamos andar en novedad de vida. Para que ahora nosotros podamos caminar conforme a tu voluntad, oh Dios. Por eso te damos las gracias, Señor. Por eso te damos gracias, papito lindo, bello, precioso. Porque tú eres bueno, Señor. Tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros. Con cada una de nuestras familias, Señor. Tú has sido más que bueno. Gracias, Señor, te damos. Porque tú eres nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro salvador. Nada de esto es posible sin ti, Señor. Nada de esto es posible sin ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Te doy gracias, Señor, porque puedo estar aquí. Te doy gracias, Señor. Gracias, papito lindo, bello, precioso. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por mis pastores, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Irlanda cuando oraba hablaba del poder, del control de Dios. O sea, nuestro Señor es soberano por sobre todas las cosas. Es soberano y Él todo lo que quiere hacer lo hace. Lo que no quiere hacer no lo hace. Lo que Él no quiere no pasa. Y a veces, como a veces la gente cuestiona a veces cuando pasan cosas. Por ejemplo, hace un par de días se cumplió
un año de la masacre donde una persona entró a una escuela y mató alrededor de 20 niños, creo que fueron. Y hay gente que cuestiona, pero si Dios está ahí, si Dios es bueno y si Dios tiene control sobre todas las cosas, ¿por qué ocurren cosas como esa? Y ciertamente Dios tiene control sobre todas las cosas. No hay nada que escape al control de Dios. Dice la palabra que no cae una hoja sin que Dios tenga control sobre eso. Pero hay cosas que aunque Dios no la quiere, hay cosas que ocurren y Él, en su soberanía, porque Él es soberano, Él la permite. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios es poderoso sobre todas las cosas. Dios tiene dominio y control, porque eso es lo que significa la palabra soberano. La palabra soberano significa un control, dominio y la libertad y la capacidad de hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Cosa que nosotros, como seres humanos, no tenemos esa capacidad, esa libertad. A pesar de que en su amor y su misericordia, Dios nos ha dado un espacio. O sea, nosotros tenemos una libertad condicionada, como dirían. La libertad de Dios no está sujeta ni condicionada. Dios hace lo que quiere. Nada escapa, nada puede coaccionar lo que Dios determina hacer, lo que Él quiere hacer. Aún nosotros no entendamos, aún no comprendamos y vemos en el sentido natural de las cosas, en el sentido humano, y vemos cosas que decimos que son malas, pero nosotros sabemos que Dios tiene control sobre nuestra vida, sobre todas las cosas. Aunque a veces, cuando nos toca algo, a veces cuestionamos a Dios y le preguntamos ¿y por qué? Y a veces hasta pensamos que tenemos una puerta abierta, una ventana. La casa está abierta completa. Pero si Dios permite algo en nuestras vidas es para nuestro bien. No hay forma, mire, nada puede escapar al control de Dios. Y desde el principio de la creación, desde el principio de que comenzamos a leer la Biblia, podemos ver cómo Dios tiene poder sobre todas las cosas. La Biblia dice al principio, en el principio Dios creó. O sea, Dios tiene el poder de crear donde no hay nada. No había nada y Dios lo creó todo. Nosotros tenemos un poquito y es por lo que Dios ha puesto en el ser humano. Dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y por eso usted ve que mucha gente puede hacer cosas, crear cosas, pero todo lo que el hombre crea y hace es a partir de algo que ya está hecho. Usted no ha visto un hombre creando algo que no existe, que no existía. Todo es a partir de algo que Dios creó. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y dice que llegará un momento en que los robots van a hacer un lío. Y yo tengo un amigo que él dice, no sé quiénes vieron la película Matrix, que él dice que posiblemente estemos viviendo como Matrix y no nos hemos dado cuenta. Que posiblemente la inteligencia artificial tenga control de nosotros y no nos hemos dado cuenta. De hecho, los grandes propulsores de la tecnología dicen que hay que aguantar un poco con la inteligencia artificial, que lo dejen hasta donde está y que den un tiempo, porque tienen el miedo
de que pase como pasó. Hay una película que se llama I, Robot de Will Smith, en la cual por la inteligencia artificial ellos adquirieron inteligencia como los humanos, porque cada robot está hecho para hacer algo que se programó a partir de lo que nosotros hacemos, o sea, para mejorar o agilizar las cosas que nosotros hacemos. Pero existe el miedo de que aprendan tanto a través de la inteligencia artificial que llegue un momento en que ellos controlen y nos desaparezcan. Ese miedo lo tienen la misma gente que ha inventado mucho con la tecnología. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que nada puede pasar si no es la voluntad de Dios. Nada pueden hacer, nada ni nadie. Dice la palabra de Dios, voy a leer un poquito. Dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Dios tiene todo poder, todo el dominio y todo control de todo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia lo demuestra, porque ciertamente el hombre ha hecho muchas cosas, pero yo quiero ver un hombre con todo el poder que pueda tener, que haga un diluvio de 40 días, 40 noches, que separe el mar, que le diga al sol detente, o que retroceda la sombra 10 grados, como lo hizo Dios. Y esas son solo algunas de las cosas que Dios ha hecho. El hombre tiene poder limitado y puede hacer cosas, pero no puede hacer cosas como esas. El hombre está sujeto y limitado por tiempo y espacio. Y hay hombres que han sido muy poderosos, pero nadie puede ponerse a la par del Dios Todopoderoso, del Dios que nosotros le servimos, del Dios que creó los cielos y la tierra y que tiene dominio y poder y control sobre todas las cosas, control sobre su vida y sobre la mía. Y cualquier cosa que pase o deje de pasar está en su designio y en su voluntad desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio, dice Dios, el único Dios que puso a un león que no comiera carne, o que el fuego no quemara a 3 jóvenes, porque tenían el deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Y Dios nos muestra su poder con Nabucodonosor. A través de la historia de la humanidad, ningún hombre ha podido tener tanto poder como lo tuvo Nabucodonosor en sus tiempos. Nadie pudo tener el poder que Nabucodonosor tenía. Y Nabucodonosor, con todo el poder que tuvo, y mire, fíjese que la declaración de el poder de Dios, de la soberanía de Dios, del control de Dios sobre todas las cosas, no vino ni de Pablo, ni de Mateo, ni de Pedro, ni de Juan, de ninguno de ellos. Vino de Nabucodonosor. Y creo que Dios lo hace a través de él, para que la humanidad comprenda.
Porque actualmente, ni Joe Biden, Xi Jinping, Putin, ni los que ya han fallecido como Lenin, Winston Churchill, gente que tenía poder sobre la tierra. Ninguno de ellos ha tenido el poder que tenía Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se puso loco antes de que Dios lo pusiera loco. Y se creyó que él tenía poder sobre todas las cosas. Nabucodonosor dijo, la Babilonia que yo he hecho con mis manos. Y Dios lo puso entre las bestias. Lo humilló para que comprendiera que todo poder que él tenía, lo tenía porque Dios se lo había cedido. Todo poder que pueda tener un hombre, todas las cosas que un hombre pueda hacer, todos los designios del hombre son autoridades delegadas, soberanía delegada por parte de Dios. Y toda esa soberanía, autoridad delegada, está limitada por tiempo y espacio. Nosotros tenemos a Luis Abinader, el presidente de la República, que es la máxima autoridad de este país, pero está limitado por el tiempo, 4 años o 8 si se reelige, y por el espacio solamente en este país. Y así todos los hombres pueden controlar un poco. El ministro Pachito, que está ahí, tiene soberanía sobre un grupo de personas. Y tiene autoridad sobre un grupo de personas. Pero esa soberanía y esa autoridad se circunscribe solamente al horario de trabajo. Ya luego que salen del trabajo, ya ni es autoridad de ellos, porque está sujeto a tiempo y espacio. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos hasta los 18. O hasta que están debajo de nosotros. Y no más de ahí. Porque está supeditada a tiempo y espacio. Porque es delegada por Dios. Si nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos es porque Dios nos dio esa autoridad. Toda autoridad que hay en la tierra es porque Dios la ha delegado por su poder, por su soberanía. Porque Él es soberano y Él dice que hace lo que Él quiere, con el que Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Y la Biblia nos revela esa cualidad, ese carácter de Dios. No hay forma de que algo pueda escapar del control de Dios. Y voy a leer un poco en el libro de Daniel, donde Nabucodonosor, después que... Voy a leer primero lo que Daniel le dice. Lo que Daniel le dice al hijo de Nabucodonosor. Porque tenemos que entender y comprender que... Y le digo esto porque nosotros como hijos de Dios estamos en las manos de Dios. Y si Dios tiene control y dominio sobre todas las cosas, nosotros tenemos garantía porque estamos en sus manos. Dice Daniel, oh rey, al hijo de Nabucodonosor, el Dios Altísimo Dios le concedió a Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que Él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de Él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada.
Nabucodonosor era el hombre más poderoso en su tiempo y en todo tiempo de la historia de la humanidad. Nadie ha tenido tanto poder y tanto control, porque él era el emperador del imperio que dominaba el mundo existente. Nadie ha podido tener tanto control sobre la humanidad. Mire que los Estados Unidos, o los gringos, como nosotros le decíamos, les gusta meterse en todas las cosas, en todo lo que no, donde no lo llaman, siempre que haya un interés de por medio. Porque nadie se mete en Haití, porque en Haití no hay nada que buscar prácticamente. Y lo han dejado a su suerte. Pero este hombre tenía como rey todo poder. Y lo dice la Biblia, y fue dado por Dios. Su soberanía, su poder, su gloria, su majestad, todo fue dado por Dios. Porque Dios es el que quita y pone. El mismo Nabucodonosor reconoció en un momento y dijo que Dios quitaba y ponía reyes. Y era Señor de reyes. Nadie ha podido tener tanto poder como Nabucodonosor. Y en su sueño y en su locura, cuando Nabucodonosor reaccionó y reconoció, y lo habla él mismo, en la Biblia, en el capítulo 4, yo voy a leer del 34 en adelante, es donde él hace la declaración de Dios. Pero cuando usted lo ve desde el principio, dice, yo Nabucodonosor, o sea, él mismo está hablando. Dice, pero al fin de los días, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie ni nada puede detener su mano. Lo dijo el hombre más fuerte, más poderoso en ese tiempo, el que dominaba la tierra, pero ese dominio le había sido dado por Dios. Nadie puede tener ni poder, ni autoridad, ni soberanía, si no es dada por Dios. Dice la Biblia que toda autoridad es dada por Dios, toda. Nadie hay que no haya sido puesto por Dios. Aunque en algunos casos uno ve que hacen las cosas indebidas. Pero la autoridad, y como nosotros sabemos, la autoridad no es el hombre, sino el puesto o el cargo que ostenta. Por eso estos hombres se negaron a obedecer las órdenes, porque él en ese momento, Nabucodonosor siendo rey, y es algo que me llama mucho la atención. Ellos no desobedecieron la orden prácticamente del rey. Ellos desobedecieron la orden de un hombre que se quiso creer Dios. Porque él hizo una estatua para que todo el mundo lo adore. Y todos nosotros sabemos que solo a uno se le puede adorar, al Dios Todopoderoso. Es al único, porque Él es quien tiene dominio y control sobre todas las cosas. Nosotros, a pesar de que a veces pasamos por circunstancias adversas, pero nosotros tenemos que confiar en esa soberanía de Dios, en que Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, dice en Efesios. Todas las cosas Él las hace conforme al designio de su voluntad. Y dice la palabra de Dios, su propia palabra, valga la redundancia, dice la Biblia, que su voluntad es agradable, santa y perfecta. Y Él dice en su propia palabra que pensamiento de bien tiene para nosotros. A pesar de que a veces en algún momento puede pasar algo que no sea de nuestro agrado,
Pero si él tiene pensamiento de bien y todas las cosas acontecen conforme al designio de su voluntad. Y dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Todas las cosas le van a venir a bien a los que aman a Dios. Quizás en ese momento el tropezón me arrancó una uña, pero dele la gracia a Dios de que no se le rompió el zapato porque andaba en chancleta. Porque todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Por eso es que comencé hablándole de su soberanía, de que Él tiene control sobre todas las cosas, de que Él creó los cielos y la tierra, de que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Dios no hizo el mundo, hizo las cosas, nos hizo a nosotros, como el que le da cuerda a un reloj y lo deja correr. Todas las cosas en Él subsisten, todas, dice la palabra de Dios. Todas las cosas subsisten en Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros no somos un accidente de la naturaleza. Nosotros no somos parte de una evolución del mono. Aunque hay gente que está cerquita. Me parece que no. Yo le digo, primo, pero usted se quedó. Usted no evolucionó. Gloria a Dios. Nosotros no somos. Porque como entonces, ¿qué pasó? Porque usted va usted va al zoológico y encuentra unos monos que hay ahí todavía. ¿Qué pasó con ellos? No evolucionaron. Y sí, el hombre ha evolucionado, pero dentro de la creación de Dios. Dentro de la creación de Dios, porque ya nosotros no vivimos como vivían los hombres de antes. Y nosotros hemos evolucionado tanto que nosotros vivíamos en el pecado anteriormente. Y hemos evolucionado gracias a la misericordia de Dios, a su amor, a su favor. Hemos evolucionado de vivir enlodado en el pecado, esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ahora somos esclavos de Cristo. Nosotros no somos casualidad, mi hermano. El hecho de que nosotros estemos aquí no es por casualidad del destino. El hecho de que Zenén esté aquí en esta noche no es una casualidad. Todo esto estaba predeterminado. Todo lo que aquí acontece, Dios lo predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Antes de Él crear el mundo, ya este día Él lo había creado y Él sabía y Él había determinado que nosotros íbamos a estar aquí reunidos. Nosotros no somos obra de una explosión, de un Big Bang. Lo que pasa es que no quieren creer en Dios y creen cualquier cosa. Porque cree que una explosión arregla todo tan ordenado. Porque cualquiera que ve una explosión tiene que saber que eso es lo que hace un desorden, destrucción. Entonces fue una explosión que ordenó el universo. Hay que ser muy creyente para creer esas cosas. Porque, mira, eso creen más que nosotros, yo creo. Porque creer una cosa así. Pero nosotros sabemos que nosotros somos hechura suya. Nosotros, dice la palabra, que nosotros somos hechura suya. Nosotros fuimos hechos por su propia mano. Fíjense que todas las cosas Dios lo dijo con su boca. El hombre Él lo hizo con sus propias manos. Nosotros somos su creación especial. Quizá por eso es que el otro no tiene tanta tirria, como dirían. Porque nosotros somos creación especial de Dios. Nosotros debemos sentirnos que nosotros somos las niñas de sus ojos.
Dios tiene un especial cuidado con nosotros. Dios, en su gran amor que tiene con nosotros, a pesar de que nosotros mismos en un momento estuvimos alejados de Él, Él mismo nos rescató y nos acercó a Él. Nosotros, por la obra de Dios, entonces ya no somos enemigos de Dios, por su propia obra. Porque es que todo está bajo su control, todo es obra de Dios. Más nadie puede atribuirse nada. Todo es la obra de Dios. Y eso nos da una garantía, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. En su soberanía, Dios puede hacer lo que Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Dios no cambia. Y eso es parte de su carácter. Si Dios no cambia y Él dice que me ama, me ama. A pesar de mí mismo, me ama. Si Él dijo que lo ama, lo ama. Si Él dijo que usted es salvo, la palabra de Dios dice que es salvo. Es salvo. Yo, y lo digo, y lo decía el otro día, nadie que haya sido escogido por Cristo, como dice, como Pachito repite mucho, se puede perder. Nadie. Porque a lo que le diste, como él mismo dice, a lo que me diste, ninguno se perdió. Nosotros estamos aquí en esta noche, nosotros estamos aquí en esta iglesia, en esta congregación. Nosotros no salimos de donde estábamos nosotros mismos, porque nosotros mismos, en la condición que estábamos, en la esclavitud que vivíamos, nosotros mismos no íbamos a poder. Pero la obra de Dios, del Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y que tiene control sobre todas las cosas, y es la garantía que tenemos, porque si fuera algo que fuera obra nuestra, entonces ahí sí tuviéramos problemas. Dios nos dio la salvación por fe, en base a la obra de Jesús. Nosotros no tenemos a través de las obras que mantener esa salvación, porque esa salvación es obra de Él. Esa salvación tan grande y maravillosa es obra de Dios. Dice la palabra que nosotros somos salvos por fe y no por nada que hayamos hecho, sino que es un don de Dios. Y si Dios no cambia, Dios es inmutable y Dios tiene todo el poder. Y dice la palabra que nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Entonces nosotros tenemos garantía de que el día de la boda del Cordero nosotros vamos a estar ahí con Él. Y es lo que yo creo. Y es algo que se dice, oye, la gente vive por lo que cree. La gente vive por lo que cree. Si nosotros no creyéramos, no estuviéramos aquí. Y no es que creemos de que porque un día nos dio el deseo de creer. Dice que la fe es un don de Dios. Nosotros en esto no hemos puesto nada. Y la garantía que tenemos es esa. Que no hemos hecho nada, ni hemos puesto nada, ni es nada que nosotros podamos hacer. Si yo no podía hacer nada para salvarme, tampoco puedo hacer nada para perderme. Y uno dirá, no, bueno, pero tú puedes dejar, abandonar todo él. Pero nadie que Dios, que Jesús lo haya alcanzado y le haya dado su salvación, no hay forma de que vuelva atrás. Y no digo de que no haya tropiezo. Hemos visto Pedro que volvió a lo mismo que hacía antes de que el Espíritu Santo hiciera la obra en él. Cuando Jesús murió, todos volvieron, porque
a veces vemos y decimos de Tomás, pero todos eran incrédulos. Tomás era el más sincero que lo expresó. Tomás dijo, bueno, si no. Y es como también hablamos y tenemos un corito de Pedro, pero Pedro era el más loco de todos. El único que fue hasta donde estaba Jesús, lo negó 3 veces, pero estuvo ahí, cerca. Aunque cuando vio la paz en juego, pero estuvo ahí. Los otros ninguno fueron. Ninguno fueron. Pedro era tan loco que caminó sobre el agua. Pero llegó un momento que tuvo su problemita, su dificultad, pero es una enseñanza que nos da la palabra, nos da la Biblia, para que nosotros podamos entender que a pesar de las cosas que nos acontecen, a pesar de que a veces negamos a Cristo 3 veces antes de que cante el gallo, a veces de que volvemos a nuestras antiguas actividades, Cristo está ahí con nosotros. Y nos va a decir, Carmona me ama. Carmona me ama. Y hasta en canciones lo ponen como una pregunta. Cristo no está preguntando. Cristo está afirmando. Si nosotros leemos en la Biblia, Cristo no le está preguntando a Pedro si lo ama. Cristo está afirmando el amor que Pedro tiene por él. Porque el amor que nosotros tenemos por Jesús, en un momento podemos tener una debilidad, pero ese amor está ahí. Porque ese amor Él lo derramó en nosotros. Y Él dice en su palabra que nosotros los amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si tenemos el amor de Cristo, nosotros vamos a amar a Cristo. Nosotros amamos a Cristo. Perdón que lo puse en futuro. Nosotros amamos a Cristo. Las dificultades, oiga, si usted ve en la Biblia, todos tuvieron sus dificultades. Ahí no hubo nadie que no tuviera un momento de dificultad. Pablo tuvo un momento ahí, tuvo un lío, que dijo, no voy a andar con ese traidor. Yo parafraseando. Tuvieron sus discusiones, porque Bernabé en un momento lo abandonó. Pero luego que Bernabé fue restaurado, porque cuando Jesús le decía, Pedro me ama, lo estaba restaurando. Por eso no era pregunta, era afirmando. Lo estaba restaurando. Cuando Bernabé fue restaurado, Pablo dijo, envíeme a Bernabé que me es útil para el ministerio. En algún momento vamos a flaquear y espero que nunca sea ese día, que ese día nunca llegue. Pero si pasa, abogado tenemos. Y un abogado que nos ama. Y la garantía que tenemos es que Él tiene dominio y control sobre todas las cosas. Si usted se levantó hoy fue porque Él lo levantó. Si usted se sentó en esa silla fue porque Él lo sentó. Si usted vino hoy a la iglesia fue porque Él lo trajo. Nada escapa a su control. Y a veces creemos que tenemos, y sí tenemos una libertad limitada. Y Dios nos ha dado a escoger, pero nos ha enseñado el camino que debemos de escoger. Dice, aquí están los 2 caminos. Aquí están las 2 puertas. Y nos recomendó y nos llevó Él mismo por la puerta que Él quería que nosotros entráramos. No nos dejó solo. No somos un caso fortuito en la naturaleza, en el destino, en la vida. Nosotros somos hechura de Dios. Nosotros estamos bajo el control de Dios. Nosotros somos la voluntad de Dios. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Nosotros somos parte de esa voluntad de Dios. Y Él está haciendo su obra en nosotros. Y esa es nuestra garantía. Eso es lo que nos da confianza, nos da paz. Como decía
Irlanda en su oración, porque Él es quien tiene dominio y control. Y no hay cosa que se escape a su designio y a su voluntad. Voy a leer en Efesios, y con esto termino. En Efesios 1:11, creo que 11. Lo voy a leer desde el primero. Pablo tenía un entendimiento terrible de esto. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió a usted y a mí en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con mira a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nosotros fuimos predestinados, nosotros no somos ocurrencia del destino de la naturaleza. La Biblia dice que fuimos predestinados por el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él hace todas las cosas, como diríamos en buen dominicano, como Él quiera, conforme a su voluntad. Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios, vuelvo y lo repito, es agradable, santa y perfecta. Y si Él hizo todas las cosas conforme a su voluntad, todas las cosas son agradables, santas y perfectas. Que no lo entienda, que yo no lo entienda lo que Él está haciendo, o parte de lo que Él está haciendo, pero no quita el que yo no lo entienda, porque hay muchas cosas que, la mayoría de las cosas, nosotros no las entendemos, pero sí entendemos y sí sabemos que Él tiene dominio y control y que todo Él lo hace conforme al designio de su voluntad. Nada escapa a su control, ni yo ni usted. Nosotros estamos en sus manos, todos estamos en sus manos. Y nadie, dice la palabra de Dios, dice su palabra, nadie podrá arrebatarnos de sus manos, porque Él es el único soberano, el único que puede hacer todas las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y tenemos garantía de que nosotros estamos viviendo conforme a como Dios quiere que vivamos. Y eso dice que nosotros estamos sujetos a Él en todos los sentidos. Por eso nosotros, como dijo Pablo, nada nos va a separar de su amor. Nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades. Nada. Y al final Pablo dice, ni ninguna cosa creada. Y entre las cosas creadas está usted y yo. O sea que ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor le bendiga y
Vamos a pedirle al Pacho Rosel